Ayer hicimos un análisis de la elección y de lo que se viene con el doctor Julio María Sanguinetti. Hoy queremos escuchar otra voz y por eso le invitamos a un amigo de la casa como es el doctor Alberto Scabrelli, que ya está en línea. Bienvenido, Alberto, buen día. Un gustazo. Bueno, el placer es nuestro, como siempre, tenerte y escucharte. A horas de lo que fue el acto electoral, ¿cuál es la reflexión? Porque creo que es el momento de reflexionar. No se puede andar acelerando permanentemente, porque parece que corremos pensando en lo que viene y nos olvidamos de cosas que son básicas elementales, ¿no? Y la gente, a la gente no la puedes atropellar ni confundir. No, está muy claro. Digo, primero que cualquiera fueran las visiones, es muy importante esto que están haciendo ustedes y que es una necesidad pública, diría yo, de que se escuchen todas las visiones de interpretación de los hechos, porque un resultado en un mecanismo electoral tan particular como es una doble vuelta, que aún no terminó de estudiarse en el mundo, vamos a entendernos. Nosotros estamos mucho en organismos internacionales, viajando bastante, y estos son fenómenos harto complejos. Por lo tanto, la sumatoria de visiones es siempre un elemento importante. ¿Para qué? Para que un votante y una población, y en este caso ciudadanía, inteligente como la uruguaya, tenga la capacidad o la posibilidad de aplicar su capacidad de interpretación conociendo todas las voces. En una palabra, yo siempre dije, y me quedó medio en verso, de que no hay decisión inteligente sin información suficiente. El primer paso importante es que el sistema del balotaje, en cuya confección el Uruguay formé parte, por lo tanto conozco perfectamente, el balotaje en Uruguay tiene características excepcionales por la exigencia, es decir, y no por ignorancia, porque para los partidos políticos, en materia de elecciones internas y de definición por las convenciones, se estableció que el que llega al 40% con un 10% de diferencia ya es candidato por esa convención. Sin embargo, cuando llega el momento de la definición de cómo va a ser el balotaje en Uruguay, en aquel Uruguay dividido en tercios, bueno, se pone una vara más alta como instrumento para todo esto, que es esta exigencia pocas veces vista de tener 50% de los votos válidos más uno. Que además es interesante, voy a tratar de ser muy breve, pero es interesante conocer la etiología, la historia, todo esto. Hay que acordarse que al mismo tiempo la condición de Sereñi, y bueno, en ese tiempo Tabastoni también en la negociación, fue que las elecciones municipales, las departamentales, se separaran de la elección nacional, con lo cual hay un cambio muy fuerte en los procedimientos políticos que en algún día iremos viendo por qué y cuáles son sus consecuencias. Primera cosa, son dos universos totalmente distintos. La votación de la elección que pasamos, que en este caso, y dado el resultado, lo que tiene que ver a por primera vez en el país, la variopinta representación parlamentaria, que también es muy importante, porque si bien para un partido de gobierno es una cosa muy cómoda tener mayorías, también es muy cierto que la tranquilidad también pasa en un país porque todas las voces estén representadas en el Parlamento. Y hoy tenemos, bueno, por primera vez, voces políticas con bancadas sólidas, como es el caso del general Manini, que sin duda están poniendo allí de por medio un escenario nuevo totalmente diferente. Es decir, que la primera conclusión es que es muy difícil extrapolar desde la perspectiva de lo que un ciudadano independiente, en el sentido no independiente por no tener partido, sino él consigo mismo, toma como definición cuando vota eligiendo parlamento y de paso candidato, que cuando está ahora, por ejemplo, a este cruce de caminos en que hay una verdadera Y, para un lado un candidato
y para el otro, y no hay un tercer camino más que el tema del voto en blanco o anulado, que esperemos que cada vez sean menos, porque en definitiva es como un declarar que nada me viene bien, y bueno, sobre la negación es muy difícil construir. Dicho esto, el segundo criterio que me parece muy importante es que ahora el trabajo es respecto de los fundamentos por los cuales un ciudadano puede o debe o debiera estar optando por los dos candidatos, es decir, por Daniel Martínez o por Luis Lacalle Pou. La primera precisión es que estamos ante, a pesar de que por supuesto yo estoy absolutamente trabajando, implicado con la candidatura de Daniel Martínez, lo primero es no caer en la tentación de la demonización. Es decir, tenemos por suerte en el país dos candidatos que son gente de bien y que realmente significan en el mundo internacional un ejemplo de modo de actuación. Por lo tanto, las diferencias están en otro terreno que no tiene que ver en las condiciones de honestidad personal o ese tipo de cosas. Que igual son temas que se ponen en campaña, ¿verdad? Cuando no correspondería, no lo hace el dirigente de primer nivel, pero algunos se prestan para esto, de un lado y del otro, ¿no? Bueno, porque, claro, primero porque no existe una línea de verticalidad donde se puedan apagar las pasiones como quien apaga una llave, ¿verdad? Y pasa hacia adentro de los partidos. Si uno se pone a analizar lo que es las internas, por ejemplo, del Partido Nacional, con la situación del doctor Larrañaga y el tema de que el candidato no acompañara su reforma, recogió más votos que todo lo que se consiguió por otro lado, bueno, no es fácil, no son tragos fáciles de pasar, o en el Partido Colorado, que el candidato más votado dijera con Sanguinetti sí, con el sanguinetismo no. Es decir, en todos lados existen situaciones de tensión, y también pasa a nivel de partido con partido, candidato con candidato. Por lo tanto, uno lo que tiene que mirar es, o debiera, y esto es un intento que me parece bueno dejar dicho en este análisis, es tratar de elevar la mirada y pensar en el país que viene, porque es esto lo que está en juego. Está claro que es lo que el país ha conseguido. ¿Qué ha conseguido el país? Entre todos los logros que ya están enumerados, que todos conocemos, condiciones de vida, etcétera, hemos construido lo que para mí hoy es la palabra más importante de la convivencia política y social, que es, hemos logrado una gobernabilidad democrática. En el país, a diferencia de otros en la región, a pesar del fragor de la campaña electoral, de todo lo que hay en juego, somos admirados. Yo estoy presidiendo varios organismos internacionales y me están llegando los mensajes de felicitación por eso, porque realmente somos capaces de tener un país con gobernabilidad. ¿Cómo se consigue? Bueno, lo primero es sin tener aventuras locas, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que tenemos claro que pueden incendiar la pradera, y ahí es donde entramos en el tema más profundo. Ahora, Alberto, la gente como que cuando llegan el momento de campaña reclama autocrítica en los partidos políticos a nivel general, y como que los que están en el poder, sea cual fuera el partido, porque esto ha ocurrido en otras épocas, parece que lo que hicimos está todo bien y no aceptamos que nos digan que está todo mal. ¿No sería bueno de repente sentarse y decir, esto fue lo que no pudimos hacer? Ahora, por ejemplo, estamos viendo a ministros que salen a reconocer de que el mensaje no fue claro. Lo dijo Bonomi en materia de seguridad, lo dijo Astorio en su momento del tema tributario, pero da la impresión que se hizo tarde y mal, y la gente lo que necesita es que le hablen claro, porque si el político le habla al político, se entienden entre ellos nada más. Hay que hablarle al ciudadano. Sí, eso está muy bueno, de que cuando se hablan entre las mismas castas, normalmente el resto queda fuera, ¿no? No, yo creo que el mero hecho de que es obligatorio presentar un programa de gobierno e inscribirlo,
el mero hecho de que se haga un programa de gobierno, en este caso por el Frente Amplio, es porque hay allí la enumeración, que es aburrido, pero es bueno verla, de las cosas que se sienten que hay que hacerlas, porque no están hechas, hay que continuarlas, las que están en comienzo, conservar lo que se hizo, y está bien, y hay muchísimo hecho, eso me consta. Bueno, los indicadores están allí, estamos a la cabeza en la región y en algunas en el mundo, pero también al mismo tiempo, como la infalibilidad no es una condición humana, y mucho menos en la política, está claro que hay cosas que hay que rehacer o reencaminar. Ahora, no hay que confundir dos cosas, que son las políticas, que son las que se diseñan para una campaña, y los que instrumentan las políticas. Es decir, a veces la falla está en las personas y a veces la falla está en la programación misma. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y van a una velocidad. Yo el otro día tuve la suerte de estar de vuelta reunido allí con Gurría de la OCDE. El mundo estaba comerciando, miren lo que es esto. El comercio del mundo estaba al 6% del Producto Bruto Mundial. Hacerlo en castellano, uno suma todo lo que el mundo produce en cada país y le da un número. Y luego evalúa, a través de los datos de la Organización Mundial de Comercio, cuánto es el comercio del mundo. Estábamos en que se estaba comercializando, o sea, vendiendo, comprando en el mundo, un 6% de esa masa gigantesca del Producto Bruto Mundial. Hoy estamos en el 1.2. Esta guerra entre Estados Unidos y China, donde ya no hay misiles, sino que hay tasas de aranceles, donde una Turquía amenaza con abrir las puertas para que salga la inmigración hacia el resto de Europa, si no la dejan actuar en Siria, en fin. Es un mundo distinto, cambiando a una velocidad brutal, que requiere tener muchas cosas por delante, y cuando la realidad cambia, hay que tener la versatilidad de cambiar. No hay duda que el gobierno que termina ha sido un gobierno altamente exitoso, más allá de cualquier otra consideración. Pueden haber habido otros problemas de comunicación. Yo personalmente, y estoy solo en esto, quiero aclararlo, yo personalmente creo que el Uruguay merecería conocer el equipamiento que tiene hoy el Ministerio del Interior. Yo creo que habría que hacer un desfile por varios lugares para mostrar sin duda la policía mejor preparada de la región. Y uno a veces dice, bueno, yo como mido cómo está un país. Y bueno, si cuando yo viajo por allí y quiero saber cómo está, lo primero que pregunto es ¿cuánto es la expectativa de vida aquí? Y cuando me dicen que tiene como Uruguay una expectativa de vida casi europea, digo, bueno, quiere decir que esto está funcionando. Y cuando pregunto por la seguridad y digo, aquí hay delito organizado y hay secuestros y me dicen no hay, bueno, entonces sé que estoy en un grado diferente y mejor en materia de seguridad, y Uruguay está totalmente equipado para ese tema, y sin duda que las estrategias que puede ser más policía acá, menos policía allá, que mecanismo, pero hoy tenemos una fuerza pública absolutamente profesionalizada, con los vicios que tiene cualquier organización humana, pero estamos preparados. Pero a lo que iba es que si yo tuviera que elegir una expresión que define el Uruguay que uno quiere y las sociedades que en el mundo no quiere, la expresión es la gobernabilidad, es decir, todo ese conjunto de medidas que permiten que una sociedad viva democráticamente en forma civilizada, donde haya mecanismos para resolver los conflictos. Eso requiere solidez política, experiencia, y también requiere que haya una solidez que no esté construida con la palabra anti o cambiemos al frente. Voy a ser más claro. A mí me tocó estar en un gobierno de coalición, en ese caso era llamado Internación Nacional, pero los nombres son como las letras de las poesías, se puede decir el mismo sentimiento de muchas formas. Y tenía un rol de administración en esto, y aquí lo que está claro
es que si uno viene con un propósito, por ejemplo, de tocar los consejos de salario, que va a influir en sueldos, jubilaciones, etcétera, y es confeso, pero está claro que la sociedad, los sindicatos, la gente que tiene que ver con todos los días, no va a quedar tranquila, y vamos a comenzar un proceso de agitación que tiene una primera consecuencia. Ninguna coalición construida en pocos días sobre la base de ponerse de acuerdo de cómo ganarle a otro, se queda cuando comienzan los primeros problemas, y sobre todo los problemas serios y de desarticulación social. Ya lo viví, sé de qué se trata y sé lo que significa para un gobierno quedar solo cuando los demás ven que el camino que se sigue les puede comprometer su futuro político o simplemente no están de acuerdo. Por lo tanto, el primer punto que hay aquí es cómo tenemos que pensar para que haya una mayor gobernabilidad y manejo de la seriedad que el país tiene en el mundo. Y voy, si tú me dejas, a poner un ejemplo que no hemos utilizado demasiado, me parece, y que es una demostración clara de estilos de manejo de lo público. Aquí llega la inversión de los 3.000 millones, la papelera, la pastera, todo lo que ya sabemos, las condiciones sobre que el manejo de los sindicales y las reclamaciones estuvieran canalizadas, que hubieran mecanismos para dirimir los conflictos, una condición que obviamente para una inversión de ese tipo cualquier empresario pone como condición. ¿Cómo reacciona Uruguay frente a eso? ¿Cómo reacciona un gobierno de izquierda o de centroizquierda, socialdemócrata, como quieran llamar, ballista, que me gusta mucho en tantos aspectos? ¿Cómo se solucionó ese tema que nunca hablamos? Y bueno, fue muy simple y maravillosamente simple. Al lado de donde va a estar la papelera, va a estar puesta un mini ministerio de trabajo con todas las áreas que tienen que ver con negociación, prevención de conflictos, conciliación. En una palabra, eso, me lo decía hace pocos días gente del exterior, es una demostración clara de una sociedad que piensa cómo ir solucionando los problemas como están. Lo que quiero decir es que cuando tengamos que definir lo que va a ser un gobierno de un candidato o del otro, de un lado vamos a tener un candidato como Daniel Martínez, en el que efectivamente tiene primero su propio partido muy sólido y diverso que lo respalda. Segundo, va a haber un parlamento en el que están todas las voces representadas y se trata de un hombre con un alto nivel de diálogo. Tercero, que es tan importante como todo eso, es que se van a tener que captar votos individuales para poder llegar a la mayoría que está allí, está al borde. Porque parece olvidarse que la elección la ganó el Frente Amplio, no la ganó el Partido Nacional. Acá, ¿a qué se está apostando? A que la sumatoria de cosas totalmente diferentes, como es la oposición, si no, no serían partidos diferentes, carentes de una autoridad única para hacer una coalición pura, son los gobiernos que se forman bajo las circunstancias. Quiere decir que duran en su estabilidad tanto tiempo como no cambian las circunstancias. Si será importante este tema y simple de entender, es que países como Suecia, como España, como Italia, como Alemania, para formar gobierno, sus primeros ministros tardan hasta 9 y 10 meses, y a veces más, porque no logran poner de acuerdo el sistema político. Este es el mundo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué apoyamos la candidatura de Martínez? Porque yo estoy seguro que en una candidatura de Martínez va a haber un diálogo fecundo con el doctor Lacalle, Pou. No tengo ninguna duda, los conozco a los dos, sé sus propios estilos y salidos del momento de la pasión. Allí tendremos el crédito para mostrarle al mundo de un país dialogante. Ahora, existen los otros que son constructores de grieta, que están tratando de ganar sobre las familias ideológicas, sobre las diferencias, y bueno, porque es humano
que crean tener su propio capital político por ese lado. Yo lo que quiero decir es que, como alguien que tiene bastante tiempo en esto y su propia historia, yo me he sentido con una libertad, con una capacidad de gestión absoluta. Nunca nadie me marcó la cancha en ningún lado en todos estos años, teniendo temas tan delicados como incluso el informe de la destitución de un funcionario público. Nunca recibí el más mínimo comentario protectivo de nadie. Lo que quiero decir con esto es que hay una ética para este asunto y que cuando el ciudadano de a uno, es lo que importa, va a tomar la decisión, lo haga pensando en la gobernabilidad del país que viene y no en el riesgo de empezar a toquetear los derechos adquiridos, sobre todo los consejos de salario que afectan al sueldo y a las jubilaciones, y comiencen los problemas que a veces terminan con balas de goma, gas lacrimógeno o en cosas peores. Ahora, Alberto, la gente está incendiando los teléfonos, escuchando tu aporte y haciendo planteos. El ciudadano común razona simple y razona en base a lo que ve. El ministro nos dijo acá la preocupación porque no se pudieron recuperar fuentes de trabajo que se habían perdido. Se crearon muchas en el arranque de la gestión, de la primera gestión de Tabaré Vázquez, pero después la gente razona fácil y dice, yo tenía trabajo pero ahora no tengo y estoy con problemas. La gente plantea las jubilaciones que han mejorado pero no alcanzan. La gente plantea los temas de seguridad que son reconocidos, insisto. Bonomi en las últimas horas, a mí Bonomi lo sabía porque lo hemos hablado en particular, claro. Me parece un tipo que tiene las cosas muy claras, y que pelea contra algo, y acá te va el otro planteo, que me parece es un divorcio de los poderes, que está bien que sean independientes, pero tienen que ir en un mismo sentido todos. Entonces, viste que la prensa, por ejemplo, publica de que el empresario acusado de traficar 4,5 toneladas de cocaína está con prisión preventiva y la gente no entiende, con prisión domiciliaria, y la gente no entiende. Y la gente dice, pero ¿qué está pasando en este país? Entonces, de eso se valen algunos sectores de la oposición para hacer campaña en contra de la gestión del gobierno. Porque parece que el mensaje no llega claro. Bueno, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, es decir, primero, es verdad, porque las afiliaciones individuales al Banco de Previsión Social son un número indiscutido, ¿verdad? Es decir, los números se han más que triplicado y no hay duda que hubo un crecimiento de 300.000 puestos de trabajo y hoy tenemos una pérdida de 50, 60.000. Este es un drama que está atravesando el mundo, por cuanto les acabo de decir que el 6% del comercio mundial ha bajado al 1,2%. Sí, lo dijiste recién hace unos minutos. Entonces, estos números o se tienen en cuenta o se piensan que nosotros somos un satélite del universo que gira en otra revolución. Está claro de que si no hay, y por suerte, Uruguay está teniendo las exportaciones de software más poderosas que de la región proporcionalmente. Estamos teniendo exportación de carne al precio más alto del mundo, por su calidad. Por suerte estamos produciendo cosas muy valiosas y que todavía siguen teniendo una demanda. Pero lo que está claro es que no puede pensarse entre la definición del problema que tenemos y cómo se soluciona. A ver, ¿cuál es la alternativa? Porque nadie va a pensar que no se quieren crear esos puestos de trabajo después de haber creado 300.000. El tema es cómo se administra para que efectivamente eso pueda crecer. ¿Cómo? Muy simple, con lo difícil que es. En el mundo hoy, a ver, un dato que yo no sé si todos tienen. Hoy uno compra deuda pública alemana, los bonos del Tesoro alemán, a 100 dólares, y cuando los va a cobrar, cobra $98. O sea, que le cobran porque usted le compró un bono a Alemania. Es tan grande el problema de la seguridad internacional, de los flujos de capitales, que están cobrando por pedir prestado, a ver si nos entendemos. El gran drama que tiene Estados Unidos hoy, con el Fondo de la Reserva Federal,
es el Banco Central Americano, con Trump, es que el Fondo de la Reserva no baja a cero el interés, porque realmente el tema está en cómo se captan los capitales y se aplican a la producción activa. La captación de capitales, como Uruguay está recibiendo, acabamos de recibir a Google, se está viniendo esta industria del supercafé, vienen 3 o 4 muy importantes que no se pueden anunciar aún porque no están dadas las condiciones de seguridad de que se produzcan, pero la gente que invierte está buscando en los lugares donde haya 2 condiciones fundamentales: seguridad de protección de inversiones, que es lo que le garantiza su utilidad y su retorno, y por el otro lado un sistema de control de paz social que permita canalizar los conflictos. No hay método que pueda evitar el conflicto. Lo que debe existir es la capacidad de canalizarlo. Ahora, cuando la gente que son profesionales o somos profesionales de la política, en el sentido de tener una formación en la materia, de esta materia tan difícil, en lugar de propuestas de construcción, propone propuestas de juntamos, tiramos abajo y después vemos qué hacemos, a mí no me da tranquilidad. Yo insisto, por supuesto que yo estoy haciendo campaña por un candidato específico, porque creo en él, absolutamente, porque lo conozco, porque sé cuál es su estilo de diálogo permanente, que lo tiene permanentemente, y porque sé cómo ha operado un Tabaré Vázquez, cómo ha operado un gobierno en el que yo he sido operador de ese diálogo. Nunca hubo una relación como la hay con COFE y con los movimientos que tienen que ver la representación de trabajadores, como ahora, a pesar de los conflictos. Yo estoy haciendo cursos de formación de funcionarios públicos en acuerdo con COFE, cosas increíbles, que uno fuera a hablar a una asamblea de COFE y no era aplaudido poco menos que de pie cuando está diciendo que está haciendo cursos en conjunto. ¿Qué quiero decir con esto en definitiva? Que yo entiendo perfectamente, a ver, a mi hijo le dieron un golpe en un asalto con una pistola en la cabeza y lo salvó su vida de casualidad. Nadie está diciendo que no hay nada de problemas, que no hay cosas que resolver. Lo que estamos diciendo es que nos gustaría que esta campaña estuviera dirimida, no en un acuerdo que se hizo, por ejemplo, con el Partido Colorado en 2 horas ayer, o con la gente del Partido Independiente en 3 horas. En una palabra, no es un recorte y pegue un gobierno. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener estabilidad, tenemos que dar gobernabilidad, tenemos que dar certeza. La fuerza pública nunca estuvo equipada como está equipada en este momento. Tenemos hasta negociadores de rehenes formados al primer plan del mundo. En una palabra, yo lo que creo es que hay 2 opciones, que no las voy a simplificar en que uno es la estabilidad y el otro es la inestabilidad. Pero no puedo dejar de decir que cuando en los programas hay tantas diferencias de visiones, porque si no, no serían partidos antagónicos, o por lo menos diferentes. Cuando el objetivo es ganar una elección contra otro, el juntarse contra algo normalmente no dura mucho tiempo. Bien. Y luego, cuando no tenemos ni definido cuáles son los gabinetes, un ejemplo último, no, porque tú me vas a decir cuándo es el último, ojalá que no sea el último. ¿Por qué hay una ley de urgencia al comienzo del periodo si ganara el doctor Lacalle como nos propone? Que no sabemos qué dice, pero olvidémonos que no sabemos qué dice. Alberto, me oigo. ¿lo podemos dejar esto, lo analizamos la semana que viene? ¿Puedo terminar esta frase? Dale. Sencillamente que la ley de urgencia va ahora porque si ganara Lacalle, porque es el único momento en que puede tener seguridad, cuando está repartiendo los cargos de que va a tener los votos. Agradezco enormemente este tiempo y por supuesto que estoy con enormes ganas de estar presente todo el tiempo que se pueda. Semana que viene me gustaría que analizaras con nosotros el tema de la ley de urgencia. Con mucho gusto. Un placer como siempre. Queda fijado. Gracias, Bien, conversamos con el doctor Alberto Escabarelli, un lujo escucharlo. Alberto Escabarelli. Alberto Escabarelli, exactamente. Y con él hablamos. Bien.